Curiositats TV presenta Energías y Misterios. 5, 4, 3, 2, 1. Empezamos este programa. Bien amigos, bienvenidos a Energías y Misterios, el programa en Radio ESPI sobre eso, sobre energías y misterios en el 107.2 de la FM. Hoy hablaremos de un personaje, escritor e investigador del efecto OVNI que nos dejó el pasado día 12 de enero de este año. Hablamos de Erich Anton Paul von Däniken. Fue un autor suizo de varios libros que hacían animaciones sobre las supuestas influencias extraterrestres y también estuvo en la cultura humana primitiva, entre ellos su bestseller que recordamos como El futuro, que podemos ver también en Wikipedia toda su carrera o todos sus méritos sobre extraterrestres. Nació un 14 de abril de 1935 y, como hemos dicho, murió este enero, el 12 de enero de este año. Era suizo y su mujer Elizabeth, pues supongo que está muy dolida, y tenemos también a Juan Carlos que nos explicará un poquito de este personaje a veces desconocido en el mundo OVNI. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches ya. ¿Cómo estamos? Bueno, aquí estamos. ¿Qué tenemos que decir de este Hemos arrancado muy bien el año, pero bueno, lo intentaremos mejorar. ¿Qué tenemos que decir? Bueno, mira, a ver, muchos de los seguidores no solamente de la ufología, sino de la cultura extraterrestre en la Tierra, pues seguro conocen la figura de Erich von Däniken. Bueno, pues como tú me comentabas, bueno, hay que puntualizar que murió el día 10, a última hora del día 10, el sábado. Vale. Vale. Sí, no pasa nada. O sea, es que ha habido mucha controversia y con muchos problemas de comunicación entre distintas agencias, ¿no? Pero bueno, a mí me lo pasaron posiblemente, como suele pasar últimamente, que me pasan las noticias. Me gustaría que me mandaran noticias más bonitas y más interesantes, tan rápido como me mandan este tipo de imágenes, de noticias, quiero decir. Y bueno, pues vamos a empezar con la imagen de este señor, ¿no? Este señor, bueno, pues siempre fue controvertido. Contemos con que ya por los años 60, él escribió por ejemplo, un libro que se llamaba El carro de los dioses, ¿vale? Que es una de sus obras maestras en el principio de lo que es la cultura esta que él creó, digamos. Hasta ese momento realmente, pues, nadie se había atrevido a plantear siquiera que muchos de los escritos que hay o jeroglíficos que hay repartidos por el mundo, pues pudieran significar otra cosa que lo que decían los autores oficiales, ¿no? Claro, bueno, hoy en día, por ejemplo, está clarísimo. Por ejemplo, miras, por ejemplo, ciertos jeroglíficos de Egipto y tú dices, coño, ahí, perdona, pero esto es un helicóptero. Y esto parece un coche, un vehículo, o sea, con sus 4 ruedas y todo. Yo lo siento. Pero sobre esto hay una explicación. Bueno, en la Gran Pirámide, y es que tacharon el nombre del antiguo faraón y pusieron el nombre del faraón actual encima. Sí. Y en los geoglifos de los dos faraones hicieron este tipo de dibujos. Eso fue más una casualidad que no un hecho científico de que ahí había helicópteros. He descubierto que tanto el helicóptero como el barco que salen en aquel escrito, en aquel jeroglifo, es consecuencia de que el segundo faraón borró el nombre del primero y puso el suyo, y entonces al ponerlo se descubrió que hizo ese tipo de formas. O sea, vale. Es una cosa casual, no es... Bueno. ¿Vale? No, te lo digo porque hay muchos que dicen, no, el helicóptero, no existe el helicóptero. Es un geoglifo que ha estado manipulado. Claro, evidentemente
en el misterio se puede pensar mil cosas, ¿no? Pero Bueno, la realidad mira, es esta. sí, sí, bueno, eso no, a ver, eso es una realidad, ¿vale? Porque ya he tenido la oportunidad de hacer un programa sobre el tema en otro canal y bueno, se planteó precisamente la idea que habían dicho los oficialistas de que esto era precisamente lo que tú dices, un jeroglífico que se había cambiado de faraón y tal. Pero realizando un análisis en profundidad, se descubrió precisamente que ninguno de los dos nombres que se supone están escritos o sea, uno tachado y el otro superpuesto, da lugar a ningún objeto, o sea, ningún jeroglifo que represente precisamente a ninguno de los dos faraones, ¿vale? Cuando dicen lo del helicóptero y dicen que es que una parte del helicóptero, bueno, estos son lo que se denominan ciertos oficialistas o negacionistas. Pues yo te he hablado de la parte científica, de lo que se hable científicamente Bueno, y que pero muchos arqueólogos dicen que es eso. Ahora, después hay que averiguar si es verdad o no es verdad, claro. claro, a ver, parte científica, o sea, si decimos parte científica, pues precisamente, hablando científicamente, pues se puede demostrar claramente que eso no deja de ser una chanza, una cosa que los, digamos, los arqueólogos oficiales pues quieren anular, ¿vale? Bueno, lo podemos dejar así, pero bueno, básicamente ya digo que hay programas al respecto y explicaciones al respecto que dan explicación de lo del jeroglífico a la hora de la verdad. Coges el jeroglífico anterior y lo pones, escribes encima tachando y poniendo y no sé, imposible, no se puede, más que nada porque no estamos hablando de una hoja de papel como aquí que decimos, yo cojo una hoja de papel y yo tacho una cosa, la retoco y hago un jeroglífico encima. No, o sea, estamos hablando de piedra. Estamos hablando de piedra, que eso es una talla. Entonces, en una talla no puedes superponer cosas que ya no existen. Entonces, pues bueno, básicamente eso pues es una de las digamos, confrontaciones que precisamente Daniken tuvo, bueno, y sus seguidores, ¿no? Tuvieron durante años. No deja de ser anecdótico, hay que reconocerlo, que bueno, pues este señor, pues lo único que hizo fue que se enfrentó, digamos, al oficialismo. Si bien es verdad que, claro, este señor pues no deja de ser un señor normal y corriente que se dedica a estudiar y lo que supone, por ejemplo, ver una cosa y considerar que eso no era como dice oficialmente la ciencia, digamos, la arqueología y tal. Para eso, para gustos colores, bueno, yo creo que siempre que es interesante desarrollarlo o estudiarlo más en profundidad, aprender, por ejemplo, o conocer, por ejemplo, su trayectoria. Si bien es verdad, hay que reconocerlo, si bien es verdad que von Daniken no tuvo un principio realmente florido y positivo, ¿no? Porque fíjate que en los años 60 él era, por ejemplo, un señor que se dedicaba bueno, el tema hostelero, de hostelería, hoteles, restaurantes y tal, ¿no? Pero tuvo bastante problemática porque llegó a tener, pues no sé si son 100, algo alrededor de 130, 140 mil dólares en deudas, ¿vale? En deudas en relación a los negocios que tenía. Y bueno, pues que realizó en realidad pues una serie de maniobras que se consideraron fraude y por ello, por ejemplo, pues estuvo incluso un año en la cárcel. Bueno, eso ya estamos hablando del año 68, pero en el año 70, él entra en la cárcel en el año 70, pero en el año 68, 69, él escribe El carro de los dioses. Bueno,
es suficientemente interesante para que ganara tanto dinero que le dio para vencer todo lo que eran sus deudas y salir de la cárcel. Porque había ya tachado, o sea, había finiquitado, digamos, todas sus deudas, y el libro le sirvió para pagar todo lo que era ese tipo o sea, deudas del negocio hostelero. Él luego, por ejemplo, lo dejó, o sea, el tema ya, claro, básicamente, si nosotros ya empezamos a seguir su trayectoria a partir del año 70, él ya empieza a escribir otros libros, por ejemplo, como el Regreso a las Estrellas. Otro libro que es interesante, lo tenía por aquí yo en la biblioteca, y hay que considerarlo, que es bastante interesante porque él, claro, desde Los Carros de los Dioses hasta el Regreso a las Estrellas pasan un par de años Es que aproximadamente. publicó casi 49, no, casi 50 libros, me parece que eran 49, 48, 49 libros, ¿no? Sí, sí, pero Carlos. claro, son todo variaciones, trabajos, por ejemplo, secundarios y demás, pero bastante, algunos, por ejemplo, que te dan que pensar. Mira, a ver, quitando, por ejemplo, las ideas que pudiera él tener, al fin y al cabo, pues, yo siempre digo que él defendía eso, como por ejemplo cuando decía Einstein que su teoría de la relatividad él consideraba o se tenía que considerar válida mientras no se demostrara lo contrario. ¿Vale? Y entonces eran sus teorías, y esas teorías, la teoría de Einstein, pues sigue estando totalmente válida hasta que no se descubra algún tipo de error. Pues Daniken, un tanto de lo mismo, es uno de estos señores que en su momento dijo, oye, pues a ver, yo defiendo mi creencia. No significa que mi creencia sea la verdad. Simplemente considero que mi creencia en este tipo de casos, pues está lo suficientemente avalada por lo que yo creo que son pruebas, que luego puede ocurrir que otro autor o alguien diga, no, no, usted está equivocado por esto, por esto, por esto. Y de, bueno, pues vale. En ese caso, por ejemplo, en algunos casos de lugares donde él visitó o que él visitó, se descubrió que habían algunos casos que eran problemáticos. Incluso él dijo, oye, pues mira, pues igual, por ejemplo, pues me habré equivocado, pero mis teorías son mis teorías, ¿vale? Quien no quiere mis teorías o quien no quiera nada de mí, pues que no me compre el libro, o sea, que no compre los libros y no me siga y ya está. Como diciendo, ¿no? O sea, ¿quién está más loco, el loco o el loco que sigue al loco? O sea, como es decir, en cierta manera. Entonces, bueno, si entramos en lo que es la teoría de base, él consideraba, por sus gustos, digamos, a nivel histórico y sobre todo de las antiguas civilizaciones, él consideraba que había muchas pruebas, o que él consideraba que había muchas pruebas de una posible existencia de una civilización o civilizaciones, ¿vale? Que posiblemente habían llegado a la Tierra, habían colonizado, digamos, la Tierra en cierta manera, y que en cierta manera también, pues llegó un momento en que necesitaban mano de obra. Esos señores se hicieron más cómodos y entonces pues ya no querían ellos trabajar ni tener a otros que trabajaran, sino a otros más, o sea, una creación, digamos, terrestre, digamos, de aquí, autóctona. En ese aspecto, por ejemplo, pues se basó en ciertos libros o ciertos escritos, tanto, por ejemplo, sumerios, mesopotámicos, el Mahabharata, por ejemplo. No tanto, por ejemplo, con los de la Latinoamérica, bueno, los países de habla hispana, por ejemplo, o en las Américas del Norte, desde América del Norte a América del Sur, en el que, por ejemplo, pues él no hizo hasta más adelante un seguimiento, digamos, de todo este tipo de escritos o de figuras, ¿no? Claro, aunque se ha perdido mucho de los mesopotámicos y sobre todo de los escribas hinduistas, pero son civilizaciones que han crecido muy cercana a nosotros, y entonces el idioma, aunque a lo mejor, por ejemplo, pueda parecer difícil de entender, pero al igual que el egipcio, desde que se encontró la piedra de Rosetta, pues hay 3 idiomas
básicamente que se pueden leer, que se pueden descifrar, ¿no? Que son el egipcio, el etrusco y el mesopotámico, ¿vale? O el sirio, o el asirio. Entonces, él consideraba que eso, habían llegado ciertas civilizaciones y habían colonizado la Tierra. No se puede decir, pues según los escritos, no se puede considerar una conquista, sino una colonización, porque conquista hubiera sido que en la Tierra hubiera habido una serie de civilizaciones ya existentes. Entonces no colonizas, estás conquistando. Pero no, él considera que eran colonos y que desarrollaron pues la humanidad como la conocemos. En ciertos aspectos, por ejemplo, pues es interesante porque lo ves y yo, por ejemplo, personalmente, que me ha gustado siempre estudiar bastante el Mahabharata, por ejemplo, más que el tema mesopotámico, me ha gustado más en lo que son los carros de los dioses, o sea, que si Vimanas, que si la lucha, la guerra, ¿no? entre los dioses a cuenta de la humanidad, de algo que ellos habían creado, pero que posteriormente unos consideraban que había que considerarlos inteligentes porque tenían una relación más cercana con nosotros, y luego estaban los otros dioses que consideraban que, a ver, que era una creación y que, a ver, que se esperaban que ahora iban a tener voluntad propia. O sea, y eso genera, como se puede leer en el Mahabharata, pues una guerra, ¿vale? Pues von Daniken, por ejemplo, pues lo consideró, como muchos, posteriormente consideró que esto era una incidencia una incidencia extraterrestre, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de otra línea que se creó también posteriormente, mucho más adelante, en la que, por ejemplo, pues considero que no es necesario que haya habido civilizaciones que hayan venido de fuera, sino que la Tierra parece cíclico. La Tierra tiene una rara costumbre de cuando hay un cierto nivel, tanto tecnológico como cultural, social y demás, o sea, como civilización, buscamos la manera de destruirnos, o sea, de que sea destruida y volvemos, digamos, pues posiblemente pues 2.000, 3.000 y 10 o 12.000 años atrás, o sea, dependiendo de la destrucción. Y entonces, pues a diferencia de Daniken, yo, bueno, soy de los de la creencia de que en realidad estaríamos hablando de más de civilizaciones, o sea, que ya existían en la Tierra y que, según algunos escritos, pues se vieron involucrados o en guerras o en destrucción y se aniquilaron. Bueno, esas son otras de las creencias. Pero bueno, Daniken, por ejemplo, pues consideraba que era digamos, un origen extraterrestre más que no de aquí. Luego, por ejemplo, era muy, muy dado a buscar también, en los últimos años sobre todo, hizo muchos trabajos de investigación por todo el mundo en relación a los OPARTs, o sea, estos objetos que era fuera de tiempo, sí. De tiempo. Y claro, a ver, en ese aspecto, por ejemplo, pues dices, a ver, como hemos hablado ya en más de una ocasión, o sea, un martillo en unos miles de años, o sea, una cantidad de miles de años, una bujía, una placa, o sea, una placa fotovoltaica encontrada, el silicio, o sea, cosas, o por ejemplo, la máquina de antiquitera, o sea, que poco a poco, a medida que la van investigando y van mirando por escáner, van descubriendo nuevos engranajes y están descubriendo que es una máquina mucho más compleja de lo que primeramente se podía uno pensar. O sea, prácticamente un ordenador de mano, o sea, un ordenador para navegación, por ejemplo. O sea, en ese aspecto, pues, Daniken, por ejemplo, estuvo muy, muy metido en el tema. Posiblemente, no, lo que no podemos decir es que era un loco por tener unas creencias. O sea, si bien es verdad que muchas o prácticamente todas sus creencias, todo lo que él ha publicado, pues ha habido autores que han dicho, no, esto es así porque es así, ¿no? Por ejemplo, pues a ver,
Él habló de fue de los primeros que publicaron lo de el astronauta de Palenque, ¿vale? El rey Pacal. Bueno, a ver, yo lo siento, pero si yo te pongo ahora una imagen de lo que es la losa, y o sea, digo, así de primeras o de segundas, ¿a ti te parece esto que es una imagen ceremonial con dos serpientes emplumadas que bordean al emperador Pacal? Mira, No. a ver, yo aquí veo un reactor, un señor sentado en una silla, montado y moviendo las manos, o sea, manipulando controles. Lo siento. Posiblemente a lo mejor, pues a lo mejor nosotros estamos demasiado obsesionados por una línea, y a lo mejor habría que coger a pueblos, por ejemplo, que sean más cercanos a lo primitivo, ¿no? O sea, bueno, pueblos que en la Tierra hay, que son tanto en África como en la Amazonia, incluso en Oceanía se sabe que hay pueblos así. Y habría que preguntarles, oye, vosotros qué pensáis que es esto? Pues a lo mejor sí que te dirían, oh, pues mira, pues son unas serpientes, o sea, a lo mejor no es nosotros somos los que tenemos la visión. Has tocado un tema interesante, que son otras civilizaciones desaparecidas. Y, por ejemplo, yo invito a la gente a leer el libro de Juan José Revenga, Civilizaciones bajo tierra, en el cual dice que hubo un tiempo que había civilizaciones bajo tierra donde se guardaban los dioses. Este señor es un gran periodista, ha estado en conflictos de guerra bélicos en Nicaragua, El Salvador, en Panamá, ha estado en la invasión americana en el Irak, con Saddam Hussein. Bueno, vivió todo el cambio soviético de la URSS y es un gran periodista e investigador que ha hecho algunos programas también para televisión española, y que en su libro nos habla de estas civilizaciones desaparecidas que vivían bajo tierra, ¿no? Quizá es por lo que estabas hablando tú, que hay muchas cosas de nuestro mismo planeta que desconocemos, y muchas civilizaciones que seguramente han estado aquí antes que nosotros y nos han dejado cosas que seguramente aún hoy en día no las estamos utilizando porque las desconocemos. Juan Carlos. Claro, es verdad, porque lo desconocemos. Bueno, hay un montón de objetos, OPARs, por ejemplo, que se han ido encontrando y que realmente, pues, en un principio no se sabía ni siquiera qué podía ser. O sea, por ejemplo, recordamos el martillo de Turquía, recordamos el anillo de Egipto, recordamos la pila de Egipto, recordamos las pilas de Bagdad, el mecanismo de Anticitera, como tú bien has dicho. Hay muchos elementos que nos dicen que ha habido una civilización anterior a la nuestra, más inteligente incluso que la nuestra, pero que realmente muchos también hablan de viajes en el tiempo. Pero claro, yo me inclino más por el tema de las civilizaciones antiguas, evidentemente. Sí, yo también. A ver, más que el viajero en el tiempo, o sea, me parece algo más normal o más posible una civilización, o sea, la existencia de una civilización, que no un viajero en el tiempo. Es que tenemos la daga de Tutankamón, que está hecha con material extraterrestre. Claro, es un asteroide. Está hecha con un asteroide que en aquella época no se trabajaba hierro. Que no se podía, claro, no se conocía. La daga de meteorito, curioso. Sí, no, es de meteorito, y además, o sea, si no conocían el hierro, ¿por qué? Porque no sabían todavía lo que era el alto horno, o sea, lo que era el colado. Ellos trabajaban sobre el estaño, el bronce y demás, o sea, bueno, es la era del bronce, sobre todo. Claro, te encuentras mira, hasta las pirámides serían un OPARS, si nos ponemos así. Porque estamos mirando unos objetos que teóricamente están en la era del bronce, en la época del bronce, ¿vale? O sea, encima, incluso decían que es que se tallaban las piedras, las losas, las rocas, con cinceles de bronce. Me gustaría ver alguno, a ver cuánto le dura un cincel de bronce picando granito o picando caliza.
aunque Sí, sea sí, muy no, es imposible. Es imposible. increíble. Y ahí están las pirámides. Bueno, ya eso de entrada, pero que hay un montón de objetos que están, ya digo, por su manufactura, pues se considera que es totalmente imposible, a no ser que haya habido pues algún tipo de civilización que se nos ha escapado. Pero mira, hay un profesor, ahora no recuerdo cómo se llama, lo siento. Hay un profesor canadiense, por cierto, que postulaba también la posibilidad de lo que es la destrucción, o sea, destrucción de una civilización y por qué se retrasaría tanto, ¿no? O sea, se perderían tantos años de civilización. Él consideraba, pues, como, mira, como hoy ocurre, tenemos el primer mundo, lo que tenemos aquí, tenemos, digamos, el mundo subdesarrollado y luego tenemos los pueblos indígenas que viven, aun teniendo conocimientos a lo mejor de la civilización, de lo que es la civilización avanzada, pero viven como posiblemente hace 2000 o 3000 años atrás. Ahora, por ejemplo, pues este hombre postulaba la posibilidad de que, tú imagínate, ahora nos vamos a tomar por saco por lo que sea, por una guerra nuclear, por lo que H o por B, y afecta a la civilización avanzada. Si desaparece prácticamente o totalmente la civilización avanzada, los supervivientes, que habitualmente serían los pueblos medios o indígenas, serían lo único que quedaría. ¿Qué ocurre? Si estos indígenas tenían conocimiento de esta gran civilización, posteriormente, como son lo único que han quedado en el planeta, ¿qué harían? Dibujar y explicar, intentar explicar que una vez ellos, aunque estaban viviendo como viven, sabían o tenían conocimiento de que había otra civilización. Y lo dibujarían, por ejemplo, por lo mismo, por ejemplo, que ha ocurrido en ciertos lugares, ¿no? En las que aparecen a lo mejor gigantes junto a personas normales y corrientes, de tribus y tal, ¿no? Por ejemplo, en Argelia y demás, o en Mauritania. Pues esto es una de las cosas que se postulan y que, bueno, pues Daniken a lo mejor pues no estaba tanto en esa historia, él estaba más encabezonado, posiblemente, en que no, tiene que ser de origen extraterrestre. Hay que respetarlo, o sea, ni él, no sabemos si él está equivocado o que tiene la razón, o los otros que dicen la existencia de civilizaciones ya en la Tierra están equivocados, ¿no? O sea, no podemos definir exactamente cuál es el que tenga razón, no lo podemos decir. Pero, mira, por ejemplo, tiene mucha, además fue un señor, es un hombre que tenía mucho, aunque tenía un cierto carácter, pero tenía con cierto humor. Mira, por ejemplo, hay gente, por ejemplo, que considera que ganó el premio Nobel en el año 91 y no fue exactamente así. Ganó el premio LG Nobel, ¿vale? Que es un equivalente, digamos, humorístico al premio Nobel que se da habitualmente, pero lo interesante es que está compuesto todo de señores que ya sí que tienen el premio Nobel. Y de lo que se trata es de que, bueno, pues a él le concedieron digamos, el Nobel de Literatura LG, ¿vale? Que es, es una revista americana, o sea, que lo otorga sin a nivel, una revista humorística y tal, ¿no? Por su libro Recuerdos del Futuro. Bueno, pues hablando, por ejemplo, precisamente sobre la influencia extraterrestre en la civilización nuestra, ¿no? Bueno, él se lo tomó muy, muy humorísticamente, lo aceptó con todo el honor que podía dar y pues bueno, pues básicamente él recibió el premio y siguió adelante, dijo, bueno, pues muchas gracias y todo, y bueno, pues luego, por ejemplo, pues también ganó algunos premios, por ejemplo, bueno, en el año 2006 ganó el premio Roca, por ejemplo, de literatura también, o el Golden Sbret, por ejemplo, son otros premios,
O sea, hay que recordar bueno, sobre todo, más que El carro de los dioses, el libro que más interés suscitó, por ejemplo, es Recuerdos del futuro. Recuerdos del futuro que hablan precisamente de este tema en concreto, del tema precisamente de ese origen, ¿no? Mientras que El carro de los dioses, yo he leído, por ejemplo, en El carro de los dioses, pues se habla más, por ejemplo, por encima de estas influencias, ¿no? En el Recuerdos del futuro, quiero decir, en Recuerdos del futuro no, en el Recuerdo del futuro ya él se mete de cabeza e incluso, por ejemplo, pues, bueno, llega un momento en que uno lo lee o lo ve los trabajos de él y dice, en esa época dices, a ver, es que ve un rollo de papel higiénico y ve extraterrestres hasta en el papel higiénico, ¿no? Lo veías. ¿No? Fue una etapa, bueno. Muy obsesionado. Estaba muy obsesionado con el tema OVNI. Bueno, es que, mira, incluso, por ejemplo, abrió en Suiza, bueno, en el 2003, lo que pasa que, no sé, creo que recordar que se fue a Pique, o sea, fue el 2003, y alrededor de 4 o 5 años después, se fue a pique, que él abrió un parque en Suiza temático sobre precisamente los dioses astronautas, ¿no? Bueno, no sé hasta qué punto, porque cerró, posiblemente, y eso ya es hipótesis personal, lo abrió en una época en que él, aun siendo conocido, no ha tenido tanta influencia como en los últimos 20 años. Es que es alucinante. Sí, pero date cuenta que hoy en día a él le pasaba lo mismo, y perdona, y sé que me voy a meter en camisa de 11 varas, que le pasa al programa famoso que ahora está tan de moda en una plataforma, una famosa plataforma de televisión, sí. que habla de los antiguos ancestros o alienígenas, que ven ovnis y ven extraterrestres hasta en la sopa. Sí, es lo que te comentaba. Sale un barco que se ha hundido, y eso ha sido porque los extraterrestres vinieron, se posaron en el barco y lo hundieron. Sí. Cosas así que dice, hostia, a ver, seamos serios. Puede ser que hayan otras civilizaciones, puede ser que hayan visitantes del espacio, puede ser que nos hayan visitado. Claro, evidentemente, en la isla Tiki-Tiki, que están los cacharros aquellos que parece una mujer embarazada, pero ellos dicen que eso es una nave extraterrestre. Claro, sí, claro. La isla de Pascua, por ejemplo, que habla de los 7 hermanos que fueron desposeídos de la otra isla y enviados a la isla de Pascua y eran dioses extraterrestres. O sea, claro, hablan de una manera que lo que hacen es contrarrestar toda la veracidad que hay sobre el tema ovni y sobre el tema extraterrestre, y hace mucho daño. En el misterio pasa lo mismo, en el misterio pasa absolutamente lo mismo. Pasa que este programa es algo alucinante, porque yo lo veo, porque sí que hay cosas que dices, te las planteas, pero es que hay otras que dices, que me estás tomando el pelo. Entonces, claro, él también jugaba un poquito con ese tema de decir, de ver ovnis, como has dicho tú, hasta el papel de váter, o sea, lo veía en todos lados. Eso es contraproducente, la verdad, es muy contraproducente. Sí, por eso le costó tanto, digamos, tirar para adelante en su época. Pero lo que es interesante es que a partir precisamente de estas plataformas, de estos programas en ciertas plataformas, así de cierta índole, pues él ahí encontró un filón. Porque claro, se juntó, o sea, bueno, pues por comentarios o hablando, conversaciones y tal, pues se juntó con un número X de otros tipos de investigadores, sobre todo de la temática precisamente de extraterrestre. Y entonces, pues, bueno, básicamente en este canal en cuestión, hay un canal en cuestión que tú ves los programas y están 2 o 3 que son americanos, ¿vale? Él como suizo, como grande, además,
y van por ahí arriba, para arriba y para abajo, como grandes expertos. Bueno, a ver. Sí. El problema es que, por ejemplo, yo puedo ser experto si he estudiado algo que sea fehaciente, o sea, que tenga una base sólida, ¿no? Porque yo puedo ser experto, por ejemplo, en fabricar pan. O sea, yo puedo ser el mejor panadero del mundo. Yo puedo estudiar y ser un experto. Sacaron hasta que la Sagrada Familia había sido un extraterrestre que le había dado los planos a Gaudí, o sea, imagínate. Gaudí, o sea, locuras, ¿no? Claro, estos señores, o sea, hay momentos en que dices, no, bueno, a ver, me parece perfecto que tú tengas unas teorías y que las quieras plantear, y yo, pero otra cosa es que se te vaya ya de margen y digas, por ejemplo, pues, a ver, soltar por soltar, si realmente, bueno, pues, a ver, cualquiera lo puede soltar, si eso es válido. Pero luego, Sí, por sí, ejemplo, claro. hay que ser lo suficientemente honesto para decir, oye, pues mira, fulanito me ha dicho, no, usted está equivocado. Pues yo tendré que decir, oye, pues mira, lo solté, bueno, pues lo solté, pero visto lo visto, o sea, vistas las pruebas, pues mira, lo siento, me he equivocado, ¿no? O sea, somos humanos, lo he soltado porque era lo que yo pienso, pero las pruebas me han dicho que no es, o sea, el camino correcto. Bueno, en ese aspecto, por ejemplo, él en ciertos momentos de su vida, pues ciertas cosas que se habían escrito en sus libros, pues buenos, o sea, grandes científicos o arqueólogos y tal, pues hablando con él sobre todo y publicando, le decían, no, mira, esto y esto. Y él era ciertamente bastante honesto para decir, pues vale, aquí me he equivocado. Y en los años, sobre todo los 70, 80, pues él tuvo ciertas cosas cosas que incluso están publicadas en sus libros y que él dijo después, pues, oye, pues mira, quien tiene boca se equivoca y lo tengo que decir, me he equivocado, ya está. O sea, me hago responsable y ya está. Pero, bueno, yo sigo investigando y esto, por ejemplo, pues no me habéis demostrado que yo esté equivocado. Y entonces, pues él ha seguido con ese aspecto bueno, prácticamente hasta el final, ¿no? Porque es un señor que hace un par de años, con 88 años, estuvo aquí en Barcelona. Estuvo en Barcelona en un congreso también ufológico, o sea, de estos congresos que hay, nacionales o internacionales, y hay que reconocerlo, o sea, que lo mirabas y decías, este señor no se morirá en la vida. Porque no es que dijeras, no, es que se ha venido abajo, es que mentalmente no está, como hay otros escritores que yo lo siento, pero he estado tratando con ellos o sea, están siendo utilizados como para vender al máximo sus trabajos. Pero él no. Utilizando su nombre, seamos claros. Sí. Bueno, básicamente estrujar al máximo a un autor hasta que se muera. Sí, y llevarlo. Uno de ellos es J. Sí, el señor J. El señor J lo están llevando para arriba y para abajo, y así tal cual. Y las personas que yo se lo he dicho el año pasado, les dije, mira, pasa esto. Y primeramente, pues me decían que yo estaba equivocado. No, yo no lo creo. Posteriormente, que han tenido la oportunidad de verlo o ver la situación y han dicho, joder, pues está mal, que está hecho polvo, ¿no? Y digo, bueno, a ver, es un señor mayor también, o sea, también tiene su edad, pero a mí me sabe más mal que es que lo estén utilizando y estrujando para arriba y para abajo, como si fuera prácticamente un monigote que lo sacas de la caja, lo presentas, le dices, tú di esto, y esto, o sea, un guión ya organizado, y no salgas del guión porque te pierdes, porque no estás. Se pierde. Y entonces, pues básicamente, en cambio, Daniken, con 88 años, y el hombre, pues mirando, o sea, que decías, porque hay esas miradas de perdidas que rápidamente veis y dices, esta persona ya no es la persona que era. Pero él no, él estaba allí
y estaban hablando no sé cuánto y a veces miraba, porque llevaba un intérprete y miraba, tal. Y lo veías entero, o sea, lo veías este hombre y entonces decías, joder, bueno, pues a este hombre solo se lo puede llevar un mal resfriado, como se suele decir, aquello de decir, es que si no, es imposible. Cognitivamente estaba bien, sí. Sí, cognitiva estaba, bueno, y físicamente, dentro de lo que cabe, para la edad que tenía, físicamente, era un señor que estaba, o sea, viajaba muchísimo, porque viajaba muchísimo, o sea, te decía, mira, aquí estoy en Barcelona, no sé cuánto, voy a decir unas palabras, una conferencia sobre esto, sobre su libro, cualquiera de sus libros, y bueno, y tal, igual, no, es que ya, o sea, descanso esta noche y mañana a primera hora, sobre las 6, las 7 de la mañana, tengo que ir a Nueva York, no sé cuánto. Es que era una persona incombustible, es que parecía Claro, que nunca se acababa, era una persona súper interactiva, sí, súper activa, interactiva, o sea, siempre para arriba y para abajo. Y ya digo, pues en esta ocasión, hace 2 años, pues estaba en Barcelona y se iba, que luego se ha podido ver en televisión, porque se iba a Estados Unidos al rancho no sé qué. Al rancho no sé, un famoso, sí, el rancho Skywalker le llaman o algo así, donde hay apariciones, matan al ganado y toda la historia. Pues él iba con unos, y que luego, por ejemplo, pues era interesante porque después salió el reportaje, el documental, y hostia, pues, mira, ¿a dónde fue? Pues iba para Estados Unidos, al rancho Skywalker de las narices. O sea, dices, bueno, pues una persona, pues eso, activa. ¿Qué ocurre con estas personas? Pues que o un mal resfriado o en una situación muy excepcional son las que lo hunden rápido. O sea, tiene que ser una cosa que diga zas y acabe con él. El año pasado, por ejemplo, el mismo año pasado, con 89, casi 90 años, todavía estaba dando conferencias por ahí. O sea, que quiero decir, bueno, y aquí en Francia, sé que en Francia, por ejemplo, hizo una conferencia. Había estado en Alemania en un congreso también de eso de futurólogos, bueno, no de futurólogos, de eso de la teoría de los dioses extraterrestres, ¿no? Y bueno, pues básicamente, pues este señor, pues había que hacerle bueno, como hacemos con toda persona que considero que esté o no esté equivocado, por lo menos se han metido, se han mojado y han expuesto lo que ellos creían en buenamente, y considero que bueno, pues hoy por hoy yo considero que lo más interesante es cogerse sus libros, leérselos y cada uno por seguir planteándolo y decir, oye, pues mira, pues, da igual. Mañana a lo mejor me coge alguien que haya leído el libro y me dice, chico, lo siento, pero esto es infumable. Este hombre estaba como las... ¿Cuál ha sido su mayor contradictoria en el mundo ovni? Bueno, él ha tenido problemas. ¿Cómo se llamaba esto? Él escribió, sobre todo en el primer libro, y no, en el segundo, él se coló, bueno, se considera que se coló en ciertas investigaciones precisamente, bueno, ya hemos dicho anteriormente, su desastre fue con lo de Pacal, por ejemplo. Pero claro, su desastre en relación a lo que son digamos, los negacionistas o que consideran, por ejemplo, que ven otra cosa cuando, no sé, o sea, es interesante porque siendo arte es muy sencillo, es tú coges una obra, sea una losa como esta, y coges a 100 personas, o sea, es método estadístico. Y psicológicamente, pues habrá que estudiar primero el tipo de personas que forman parte de esos 100 individuos y cogerlos independientemente uno detrás de otro y coger y decir lo que se te pase por la cabeza. ¿Qué ves? Y que lo planteen. Y una vez que se plantea, y eso se ha hecho, y resulta que un estudio, por ejemplo, que se hizo en la universidad, en el departamento de psicología y parapsicología en la Universidad de California, ¿vale? Que es en Los Ángeles, en Santa Mónica, pues resulta que un 72% creyó ver a un señor, bueno, hay de todo,
porque había un señor que decía que veía que estaba subido en una Harley, pero bueno, a este señor se le fue un poquito más de... Yo todavía estoy buscando el sello de la Harley, pero bueno, él consideraba una Harley, y no por nada, sino porque él veía por la posición, que él consideraba que era más como la conducción de una moto que no de un cohete. Y dices, a ver, a lo mejor puede ser algún tipo de vehículo a medias, ¿no? Porque claro, no es claro, es lo que el hombre, ciertas personas dijeron que, claro, ellos se basaban en que la posición habitual que conocemos de un piloto es sentado o echado ligeramente hacia atrás, no hacia adelante, ¿no? Y digo, bueno, pero es que esta es nuestra postura habitual, así se ha desarrollado tanto la astronáutica como la aviación en su época, con personas que están sentadas. Recordemos, por ejemplo, yo hablando un día con una persona que también hablábamos del tema, y yo le comenté, dije, el primer avión que se construyó, el primer avión de los hermanos Wright, o sea, el que voló Wright, iba hacia adelante. O sea, iba tumbado y intentando controlar más o menos con los pies, controlaba el timón de atrás, y con las manos como si fuera un ala delta. En un ala delta también. En los alas delta originales, el piloto va extendido totalmente, iba cogido con un arnés. Sí. Luego, por ejemplo, ya se han desarrollado los que van ahora más cómodos, que van con su canastilla, con su triciclo, con su motorcito, ¿vale? Esos son posteriormente. Pero originalmente íbamos hacia adelante. Con lo cual, el mero hecho ese de que un posible astronauta pues tuviera esa postura, pues posiblemente a lo mejor era el tipo de más lógico en su momento, y ya está, básicamente pues eso es lo que se hizo, y salió un 72% de personas que creían que realmente pues eso no era un señor que estaba dando gracias y que alrededor a los dioses rodeado de serpientes emplumadas. Decía, no, yo lo siento, pero a ver, dice, además de lo del respirador, decía, joder, pero si le tienen metido unos tubos hasta por la nariz. Dice, una de las cosas que hacía Erich von Däniken era también hablar de muchos temas extraterrestres o asociados con los extraterrestres. ¿Sabes si llegó a tocar el tema de las bolas de Buda, de Buga, o de las piedras de Nazca, o de los tridáctilos, o algún tema de este? ¿Sabes si llegó a tocar alguno de estos temas? Sí, con el tema de los tridáctilos, o sea, por ejemplo, de bueno, las momias encontradas en Perú, él consideraba, y eso había que cogerlo mucho con pinza, pero él consideraba que sí, que podían ser perfectamente algún tipo de civilización que había coexistido con la humana en la época de, o sea, miles de años atrás, o sí, unos miles de años atrás. Y él consideraba que podía, o sea, él era defensor de las posibles momias tridáctilas, ¿vale? Con lo cual, claro, a ver, es su opinión, pero hay que tener muy claro que era su opinión, pero no basada en ningún tipo de investigación científica, ¿vale? O sea, él, antes de que se publicaran ciertos escritos o resultados de laboratorio, pues claro, sin saber nada de lo que habían dicho los laboratorios, él consideró que, bueno, pues eran tridáctilos, eran ovíparos, o una especie así que no respetaba, digamos, la dinámica, digamos, animal en la Tierra. Pues consideraba, bueno, pues si no es de la Tierra y encima tiene ciertas piezas de aleaciones extrañas, esto es extraterrestre. Y posiblemente, pues consideraba, pues eso, que eran o un remanente o restos de lo que habían sido civilizaciones anteriores, que habían sido nuestros padres y tal. Recordemos que también él había, por ejemplo, trabajado con ciertos investigadores del fenómeno ovni, hablando precisamente de las civilizaciones, los grises y tal,
los tridáctilos, o sea, estos tipos de extraterrestres o supuestos extraterrestres, que son los grises y tal, ciertos grises, que parecen tener 3 dedos en la mano, tridáctilos. Al igual que, por ejemplo, hay otra civilización que parece tener solo 4 y no tienen el pulgar. Digo, bueno, pues esto es un clic de Famóvil. Pero bueno, eso ya no me voy a meter. Pero sí, básicamente, Daniken, bueno, era su opinión. O sea, ¿Qué pensamiento tenía del Área 51 en Estados Unidos, del famoso aterrizaje OVNI? A ver, Daniken siempre fue de los de defender que junto, por ejemplo, con ciertos investigadores americanos, pues consideraban que no solo el Área 51, sino que ciertos lugares de los Estados Unidos, pues eran en realidad bases de ocultación, digamos, y desarrollo de tecnologías en relación a cierta civilización extraterrestre que había sufrido daños aquí en la Tierra. Bueno, básicamente, mira, en los últimos años, por ejemplo, pues hizo libros, por ejemplo, pero bueno, él le publicaba mucho en Alemania, él hablaba alemán. Todo iba en realidad en nombre, por ejemplo, hablaba, por ejemplo, de un libro que será, aquí no llegó, que será El nombre de Zeus, por ejemplo, o el Götterdämmerung, por ejemplo, y estos fueron durante los principios de los años 2000, y lo que consideraba era, intentaba, por ejemplo, representar precisamente a esos dioses eslavos, digamos, nórdicos, también como civilización que había dado lugar a la civilización, digamos, normanda, ¿no? O sajonas, los del norte, ¿no? Pero él, o sea, saltaba de una cosa, cuando le preguntabas en otra, él decía, no, el Área 51 existe totalmente. No sé, por ejemplo, cuando él hablaba y decía, sí, porque allí tienen esto, tienen lo otro y lo demás allá. Claro, luego te quedabas con la historia de, bueno, pero demuéstralo, o sea, enseñe, a ver, para decirlo, yo puedo decir. Sí, tienes que enseñarlo. El Área 51 tiene esto, tiene lo otro de más allá y lo puedo decir, pero tú me vas a preguntar, bueno, ¿y qué pruebas tiene? O sea, ¿cómo lo sabes? No, porque fulanito ha escrito de eso. No, porque hay un montón de pruebas por ahí, gráficas, que lo demuestran. El problema es que Daniken, el problema era que a medida que pasaban los años y las redes sociales se han convertido en un basurero, él se tragaba incluso esa basura. Y en ciertos aspectos, muchas de estas desinformaciones, él consideraba y decía, ¿ves? Esto está basado en lo que yo creo, en lo que he escrito. Y era eso, ¿no? En los últimos años el problema que bueno, le ha llevado a que tuviera tantos detractores, pero también tenía muy buenos seguidores. Ya digo, es como de esas personas que dices, puede ser el mayor loco del mundo, pero no es, mientras no domine el mundo ni destruya el mundo, es un loco ameno, es un loco que es interesante tenerlo en las relaciones sociales y tal. Pero era, o sea, sobre todo era respetado. O sea, era como los grandes, o sea, es como muchas veces cuando decimos el Jiménez del Oso. Jiménez del Oso iba a un sitio y decía, coño, Jiménez del Oso, uf, ostras, es que estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y que te dijera hola, buenas tardes, no sé cuánto, y tú ya aquello de, ya toca la mano, esta mano me la corto y la dejo aquí guardada porque me ha tocado. Bueno, Daniken le pasaba un tanto de lo mismo, podías decir que era el mayor loco del mundo, pero el hombre aparecía en un congreso y hay que reconocerlo. Había patadas por hacerse una foto con Daniken. Es alucinante, ¿eh? O sea, yo ya digo, en ciertos momentos, y eso tampoco lo veo bien, ¿no? Aquello de la locura de la gente, ¿no? Que dices, a ver, lo hace, o sea, empujas y te buscas la manera de hacerte la foto porque realmente crees en lo que ha escrito este señor o porque es que necesitas tener una foto con esta persona como es
o sea, por su fama. Y ese es el problema, básicamente. Pues bueno, básicamente, pues ya hemos hablado de él una hora. Nos quedan 7 minutos todavía, Juan Carlos. 7 minutos. La fama, sí, nos quedan 7 minutos. Vale. La fama le pasó factura, el ser una persona tan conocida y que la gente, como bien has dicho, se quisiera hacer una foto con él. ¿Se le subió la fama a la cabeza o siguió siendo el humilde investigador que era? No. A ver, siempre, por lo menos, si no, a lo mejor, por ejemplo, no hubiera tenido el contacto o la capacidad de poder conectar con otra gente, otros investigadores. Porque el problema es de que cuando te creces, que es un error, porque ¿te creces de qué? ¿Qué es la fama? Fama son 5 minutos, o sea, fama... Hay muchos que se crecen, hay muchos que se crecen. Sí, hay muchos que se crecen y, uy, es que yo soy. No. Daniken, por ejemplo, pues no digo que en su momento, en cierto momento, a lo mejor hubiera sufrido un poco de el mareo de la fama, ¿no? Pero si lo tuvo, supo vencerlo muy rápidamente. Porque si bien es verdad que cuando él iba a un congreso estaba rodeado, yo decía, digo, es como si fuera la guardia pretoriana, de un número X que como si quisieran salvarlo, digamos, de la plebe, ¿no? Pero a la primera de cambio, o sea, si él estaba caminando no sé cuánto, estaba hablando no sé qué, no sé cuánto, y si alguien o tal, él veía, o a veces él veía bueno, pues que veía que había la gente que estaba allí y como que lo estaban llevando, o sea, es algo que en cierta manera él odiaba, el que lo llevara, ¿no? El decir, tú aquí, pues, o sea, pasa por aquí no, ¿no? Y entonces, pues, hacía como que se escapaba, o sea, como que se desviaba y comentaba y tal. Y a lo mejor, pues, oye, le preguntabas alguna, bueno, normalmente nosotros no, pero en inglés, por ejemplo, pues, si sabías inglés y le soltabas cualquier cosa, a lo mejor, si le parecía interesante y tal, a lo mejor incluso sonreía, decía, como diciendo, buen paso. O sea, que en ese aspecto hay que reconocerle que si lo tuvo, le duró poco el mareo este de la fama, ¿no? Creo que hay poca gente. Mira, el otro día estuvimos hablando también del desaparecido Grifold. Grifold lo tenía muy claro. Lo mejor para no ser famoso y pasar desapercibido es tener tu núcleo, o sea, no salir de tu núcleo, de tu línea, o sea, tu guardia dura, ¿no? Digamos, ese núcleo de amigos o conocidos, pequeñito, y ya está. Y de esa manera se evitan muchos problemas. Y Daniken en ese aspecto, por ejemplo, pues no lo podía hacer, porque claro, sí que iba conociendo a uno, iba investigando. Pero bueno, si no hubiera sido suficientemente abierto como para conectar con la gente y con los investigadores, posiblemente se hubiera perdido media vida de investigaciones que él realizó. Por si, a ver, si ha estado, por ejemplo, estudiando, por ejemplo, el Área 51, en Roswell, por ejemplo, estuvo en el campo de Roswell, o sea, donde teóricamente había caído el objeto. Y hablando con unos y hablando con otros. Si no te comunicas y te endiosas, te pierdes mucho por el camino. ¿Tuvo ¿Vale? algún tipo de censura por parte de Estados Unidos en el tema de Roswell? No, mira, es interesante porque la política norteamericana en ciertos aspectos es de tú di lo que te dé la gana, que yo voy a hacer la mía. En ciertos aspectos, porque hay ciertos reportajes documentales que hay cierta televisión o canal que suele poner y que en cierto momento, pues claro, tú puedes pensar, wow, a este le lanzan los hombres de negro, pero rápido se lo lanzan, ¿no? No. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo tiene credibilidad un loco? Cuando tomas medida contra ese loco. Uh-huh. Si el gabinete de cualquier agencia norteamericana, por ejemplo, pues en cierto momento le hubiera pegado, da igual, un susto,
ya tiene la plataforma perfecta para decir, si me han hecho esto, es que algo hay, ¿vale? Pero en ciertos aspectos la plataforma norteamericana, o sea, las agencias son suficientemente inteligentes para coger y decir, hombre, lo dejamos decir, que hable. Realmente sí que se le ponen trabas, porque él no ha estado en el área 51. Él estuvo con otros 2 investigadores en lo que se llama hay una ladera que está a X kilómetros desde la que se puede ver el área 51. Pero que, claro, hay una zona de exclusión que si la pasas, hay helicópteros rápidamente que te vienen a decir alto o disparo. O sea, márchate o disparo. No es alto, márchate o disparo. Y en ese aspecto, pues a ellos no les han acusado de nada, ni los han detenido, ni han dicho nada al respecto, con decir que, vale, sí, es tu palabra, bueno, vale, perfecto. ¿Y si tengo extraterrestres? ¿Qué? ¿Y si tengo naves extraterrestres? ¿Qué? ¿Y si estoy desarrollando tecnología basada en la tecnología extraterrestre? ¿Qué? Y no te voy a decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Y en ese aspecto, pues Daniken se supo mover muchísimo en ese campo. O sea, no, Daniken no, mira, puedes buscar donde quieras y es muy difícil encontrar cosas en las que Daniken tuviera problemas de una confrontación o un ataque directo de ninguna agencia. Ni cuando estuvo en Sudamérica, ni cuando ha estado en Centroamérica, ni cuando ha estado en Egipto, ni en Mesopotamia, ni en ningún sitio que haya él investigado. Es como siempre ha tenido ese de, oh, Daniken, déjalo. Ya, que escriba. Al fin y al cabo, si tú hablas de Egipto, lo que vendas, ¿en qué se traducirá? En más visitantes para Egipto, más turismo. Sí, claro. Claro. Pues Daniken con Daniken supieron jugar mucho en ese aspecto, en decir, no, que hable, si no va de coña, porque si, por ejemplo, no hay nadie que diga lo contrario, si él dice, por ejemplo, esto es un helicóptero, pues descuida, que aunque digan los arqueólogos, los egiptólogos, no, eso es esto, va a venir la gente y va a decir, no, es aquello. Y ya está, básicamente. Juan Carlos, acabamos este viaje en helicóptero en Egipto con Eric Van Daniken, un personaje increíble que tú nos has presentado aquí y nos has enseñado. Y te damos las gracias como cada semana desde aquí, desde Radio ESPI en Energías y Misterios. Y a todos ustedes les esperamos aquí en el 107.2 de la FM, en su radio, Radio ESPI, en Energías y Misterios. Hasta la semana que viene, amigos.